Bueno, pues Manuel Sala representa a un laboratorio, si no el más importante, o es el más importante de España. Si me preguntan a mí. Bueno, pues representa a CEMOSA, que es, yo creo que sin muchas dudas, el mayor laboratorio en España en cuanto a control de calidad de materiales variados, que sobre todo representando el tema de suelos y el tema, en fin, para balsas y vertederos es de los grandes. Y vais a tocar un tema bastante interesante, que es el tema de los suelos yesíferos, una posible solución, con lo cual, pues, si quieres presentarte más, algún dato tuyo personal. Bueno, aquí llevo un montón de tiempo y yo llevo la parte dentro de lo que es la empresa, dentro de lo que estamos en el departamento de control de calidad y materiales. Bueno, pues yo llevo la dirección técnica de ese departamento. Tenemos 14 delegaciones en España. Y bueno, yo llevo la dirección de ese departamento. Bueno, pues aquí lo que vamos a hablar dentro de lo que son balsas y vertederos, lo que es el movimiento de tierras, el control de calidad y, como ha dicho Ariosto, pues vamos a hablar también de qué pasa cuando nos encontramos con yesos. Esta mañana me la han dejado votando, porque dentro de las patologías una era una falta de compactación en el dique y otra de la patología era la presencia de yesos. Entonces, aunque solamente sea por defensa nuestra, el control de calidad lo veo escaso. Veo escaso el control de calidad del movimiento de tierra a la hora de la fabricación de balsas. Y bueno, también me viene bien para el tema de las patologías y tal, pero que a mí me ha llegado el caso de tener una balsa terminada y llamarme y decir que hay yesos por todos lados. ¿Qué hacen? Bueno, para eso están las iglesias y para rezar. Bueno, pues vamos a hablar de calidad de los suelos, qué calidad de suelos tenemos, la puesta en obra, control de calidad y estabilización de suelos, en especial qué pasa cuando lo que nos encontramos son suelos con yesos. Bueno, ¿qué calidad exigimos? Nosotros aquí, el pliego que vamos a aplicar es el del CEDEX, es de ahí donde podemos decidir qué calidad le vamos a pedir a los suelos de nuestras balsas y vertederos. Bueno, en este caso de las balsas, de vertedero el del Real Decreto. Bueno, pues movimiento de tierra en una balsa, pues afecta a las dos principales actuaciones, las partes principales de la balsa, que es el vaso y lo que es en el dique de cierre. El vaso, que es la preparación de la superficie del terreno, en el que se almacena el agua, y el dique de cierre, pues el elemento principal de la balsa. Vale. El dique de cierre pues, se compone de cimiento, el cuerpo del dique, la coronación, y el cimiento que tiene que estar 1 metro, como mínimo 1 metro por debajo de la cota, el cuerpo de dique, lo que está ahí entre cimiento y coronación, y la coronación de la parte superior del dique. Bueno, ¿qué le vamos a pedir al vaso? ¿Qué le vamos a pedir a dónde vamos a apoyar el vaso? Pues principalmente que no tenga asientos. Ya hemos hablado esta mañana de muchas de las patologías, puede ser pues esos asientos diferenciales que se nos generan en el vaso de la balsa. ¿Qué vamos a pedir? Que no nos apoyemos en suelos blandos. No nos apoyemos en suelos blandos, arcillosos, limosos, que no nos apoyemos en rocas solubles, yesos, calizos, que no nos apoyemos en vertederos, que no nos apoyemos en suelos antrópicos. Para ahí viene muy bien la geofísica, evidentemente. ¿Y qué calidad le pide este pliego a los materiales, en especial para lo que es el dique? Pues utiliza el PG3. Utiliza la calidad del suelo que tenemos para lo que son los terraplenes de nuestras carreteras o de nuestras calles. El suelo que se permite para el empleo en el dique es un suelo intermedio entre lo que nosotros llamamos el suelo tolerable y el suelo seleccionado. ¿Qué es lo que realmente queremos? Estabilidad. Nosotros queremos estabilidad en ese dique, que no se mueve, que no tenga asientos. ¿Qué le vamos a pedir? Pues hombre, la granulometría lo que te pide que el tamaño, porque pasa el 60%, y el tamaño que pasa por el 10% estén separados, o sea, el doble. Es decir, que haya suficientes tamaños para poder conseguir compactación ahí. ¿Qué le vamos a pedir de plasticidad? Que tenga poca plasticidad. La plasticidad conlleva problemas de hinchamientos. Pues entonces nos piden que el límite líquido sea menor de 50. En el caso de que fuera mayor de 40, pues que el índice plástico cumpla la formulica que ahí tenemos.
Por supuesto que lo que no queremos es tener materiales que se nos vayan, que se nos disuelven, que se nos estropeen, como son las materias orgánicas, los yesos, las sales solubles. Las condiciones son muy estrictas. Porcentaje de yeso inferior al 2%, porcentaje de sales solubles inferior al 1%. Este sería nuestro suelo seleccionado de carreteras. Estabilidad volumétrica, ni hinchamientos ni colapsos. Eso se fundamenta en base a qué granulometría y qué plasticidad tenemos. Y después un ensayo que se utiliza de dispersabilidad para que el suelo no se disperse. Yo os puedo decir que una de donde más balsas tenemos es en Jaén. En Jaén no tenemos estos suelos. ¿Qué suelos también admite el pliego? Pues admite lo que en el PGT serían los suelos marginales, pero con estudios especiales. Entonces permite más plasticidad, eleva la materia orgánica, mantiene el yeso en el 2, mantiene las sales solubles en el 1 y el hinchamiento sí te lo lleva hasta el 5%. Bueno, aquí serían las condiciones de plasticidad. Ensayo de dispersibilidad, por si no lo sabéis, es coger un vaso de agua destilada, metemos en una porción de yeso y vemos cuánto se dispersa. Y lo que interesa, lógicamente, es que el suelo no se disperse. De ahí que el grado que nos pedimos es el 1, aunque permite, para esos suelos marginales, el grado 2 en este ensayo de Krum. Calidad de los suelos para vertedero. En el caso de vertedero, lo que nosotros queremos es, si es que lo tenemos, una barrera geológica natural que impida que esos residuos contaminen esas aguas que pueden haber por debajo de nuestro vertedero. Que no tenemos esa barrera natural, pues tendremos que poner una barrera artificial. Entonces, el PGT, el decreto de vertedero nos dice que en el caso de vertederos para residuos peligrosos necesitamos una impermeabilidad, un suelo, de 10 elevado a menos 9 metros segundos con 5 metros de espesor. Si el vertedero es de no peligrosos, 1 metro. Si el vertedero es inerte, ya la permeabilidad la permite hasta 10 elevado a menos 7 con espesores de 1 metro. ¿Que no lo tenemos? Pues habrá que meter una barrera geotécnica artificial. Entonces aquí tenemos los diseños que este decreto de vertedero nos pide para residuos inertes, para residuos no peligrosos o para residuos peligrosos. Tenemos nuestra capa de drenaje. Si no tenemos la barrera geológica natural que nos piden, pues tendremos que poner una barrera geológica artificial, siempre de un tamaño superior a los 50 centímetros. Bueno, puesta en obra del suelo. Esto es fundamental. Entonces, ¿en qué consiste la puesta en obra? Pues lo mismo que en cualquier movimiento de tierra. Yo en un lado voy a hacer mi desmonte, voy a coger las tierras de un lado, lógicamente las cargo, las transporto donde tengo que colocarlas. La sección humecto o de seco, compacto, y de eso vivo se hace el control de calidad. Aquí estas fotos son de la semana pasada, esto de una balsa que se está haciendo ahí en Jaén, en Villacarrillo, que lo que va a recibir son aguas de depuradora, y esas aguas después se van a utilizar para regadío. Aquí tenemos cómo estamos haciendo la extensión de tierras con las mototraillas. Después vamos a compactar, bien sea con compactador de rodillo, con compactador de pata de cabra, recomendado en el caso de materiales muy arcillosos. En este caso, en esta obra, estamos con el compactador de rodillos. Espesor de las tongadas. Pues el espesor de las tongadas lo que permita la compactación. Si tenemos un suelo fino, arcilloso, pues necesitamos que la tongada sea chiquitica, como mucho 30 centímetros. Si ya tenemos suelos granulares, pues ya podemos irnos a los 30, a los 40 o 50, pero garantizando que realmente ahí vamos a conseguir compactación. Acordaos que esta mañana hablábamos de un fallo en el dique por no haber compactado adecuadamente. Aquí hablan mucho de que el control de calidad se tiene que hacer en base a pasada. Ya veremos que interesa meter nuclear. Control de calidad de los suelos. No lo he encontrado en ningún lado donde oficialmente haya definido en qué consiste el control. He utilizado más o menos de las obras que llevamos qué controles nos piden. Y entonces, pues, para mí lo principal es el control de procedencia. O sea, dentro del control de calidad siempre tenemos que hablar de un control previo a la ejecución, durante la ejecución, después de ejecución. El control más importante es el previo, porque todo lo que detectemos ahí que falla es muy barato. Esa tierra no la vamos a utilizar o vamos a pensar en algo. Durante la ejecución, si encontramos fallos, ya nos tenemos que parar la obra, ya tenemos problemas. Pero si el problema lo hemos encontrado cuando hemos acabado la obra, ya terminada, pues la solución siempre será costosa. Bueno, pues entonces aquí hablamos de que cada 2.000 metros cúbicos vamos a identificarla
los ensayos más habituales, como son los límites, la materia orgánica cada 2000, ensayos tal vez más específicos, como son los hinchamientos, los collages, el CRUM y el ensayo de Proctor, que nos va a hacer falta no para determinar la calidad del material, sino para ver el porcentaje de compactación, pues aproximadamente cada 5.000 metros cúbicos. Y durante la obra tenemos que estar siempre mirando esa identificación, esa granulometría, esa plasticidad y esa humedad para ver cuánto más o menos de agua tenemos que añadirle, aunque el nuclear nos va a dar información de la humedad que tiene el suelo puesto en obra. La puesta en obra es compactación. El pliego que hemos hecho mención antes habla del Proctor normal, pero yo recomiendo ya el Proctor modificado. Prácticamente ya con los sistemas de compactación que tenemos, conseguir el Proctor modificado es mejor. Conseguir el Proctor modificado vamos a tener mayor compactación, vamos a tener mayor durabilidad de esta infraestructura de tierras. Ahí sí hablamos de cada 5.000 metros cuadrados y de determinaciones, una cada 1.000 metros lineales. Vamos a utilizar el aparato nuclear. El aparato nuclear hay que contrastarlo con los ensayos de arena. El ensayo de arena, por si no lo sabéis, consiste en que hacemos un agujero, retiramos el material de este agujero, determinamos el volumen de este agujero dejando caer arena, como sabemos la densidad de la arena suelta cuánto es, como tenemos medido el peso de la arena que tiene el recipiente, vemos cuánta arena ha entrado en el agujero, sabemos el volumen, pesamos el material que hemos sacado, tenemos la densidad, vamos a estufa, tenemos la humedad. Estos ensayos muy lentos, muy costosos, prácticamente ya en España es que hay laboratorios que ni saben hacerlo. Entonces vamos a ir con el nuclear. El nuclear, por si no lo sabéis cómo funciona, tiene dos fuentes radiactivas, una aquí en la varilla, que es una fuente de cesio, da una radiación gamma, rebota, aquí tenemos los detectores, nos da la densidad húmeda que tenemos aquí, y la humedad, aquí tenemos el emisor, que es una fuente de americio berilio, de neutrones rápidos, que en contacto con el agua se ralentizan y retornan. Aquí en el detector determinamos el grado de humedad. Bueno, el manual del CEDE nos dice que los suelos que podemos utilizar son los que hemos visto, que cuando, en el mejor de los casos, nos deja utilizar suelos marginales, pero cuando ni tenemos ninguno de estos dos suelos, no podrá utilizarse bajo ningún concepto. Aquí hemos hablado ya de economía circular, aquí hemos hablado de sostenibilidad. Pues chicos, pues yo si no tengo un suelo adecuado para hacer mi balsa, pues tendré que utilizar técnicas de estabilización. Yo estabilizo mi material. ¿Qué problemas tengo si no cumplo esas especificaciones? Pues tengo problemas de deformación, de dispersabilidad, de alterabilidad, de ductilidad, solubilidad, expansividad. Todo esto se arregla estabilizando el suelo. Y estabilizando los suelos tenemos una mejor calidad del suelo. Tenemos como conglomerante la cal aérea y el cemento. ¿Cómo funciona? Vía húmeda, extendemos el conglomerante, regamos, mezclamos, que podemos utilizar mezcladora, imaginaros esta mezcladora, o estos rotabatos modernos, compactamos. Pero ¿qué pasa si hay yesos? Pues si hay yesos, en contacto con la cal y con el cemento se nos forman etringitas. Actualmente ahora mismo estoy estudiando cuatro patologías de expansiones por yeso. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí tenemos nuestra estringita con 26 moléculas de agua o nuestra traumasita con 12 moléculas de agua, una expansión muy terrible. De tal manera que si encontramos yesos con arcillas que expanden, si queremos utilizarlo, ¿qué hacemos? Pues ni la cal ni el cemento. Lo que existe son los HRB. Los HRB son los conglomerantes hidráulicos de carreteras. Dentro de ello hay uno específico para poder estabilizar suelos con yeso. Evidentemente, si tenemos yesos y vamos a estabilizar, lo que tenemos que tener muy seguro que aquello va a funcionar. ¿Qué requiere? Ensayos especiales. ¿Qué ensayos especiales requieren? Difracción de rayos X. Nosotros en la difracción de rayos X de un suelo natural vamos a ver que tiene yeso pero no tiene tringita. Pero en el momento que nosotros le echamos a ese suelo cal o cemento, ya se nos genera la tringita. Sin embargo, si empleamos el HRB con ese mismo suelo, sigue habiendo yesos, pero no tengo tringita. La tringita aquí la podéis ver en una microscopía electrónica. Aquí tenemos si pinchamos aquí, si pinchamos aquí, si pinchamos aquí, aquí el 10, el 14 y el 12, pues tenemos que el 10 es una arcilla. Aquí tenemos unos silicatos, aluminio, calcio, es una molécula de arcilla.
Si pinchamos en el 12, que es este, lo que tenemos es una sílice. Aquí tenemos sílice y oxígeno. Pero si pinchamos en el espagueti, que es este, en la 14, pues aquí tenemos nuestra sílice, aquí tenemos nuestro azufre, aquí tenemos nuestro calcio, aquí tenemos nuestro aluminio, aquí tenemos nuestra tringita. Hay un ensayo muy importante que es el ensayo de hinchamiento acelerado, que en el laboratorio fabricamos una probetica tal que esta, que la metemos en agua caliente y lo que vemos es lo que hincha. Entonces, fijaros que si nos vamos a los ensayos de hinchamiento libre nos dan 1%, muy contento, está por debajo del 2%, pero el hinchamiento acelerado nos está diciendo que es el 4,8%. Es decir, ese solo no se puede colocar si no tenemos una estabilización previa. Esa estabilización previa, obviamente, tiene que hacerse con un material que no genere mi etringita. Este mismo suelo, nosotros aquí, en nuestra fluorescencia de rayos X, nos está diciendo que tengo azufre, la arcilla nos va a producir o nos va a aportar el aluminio que hace falta para la tringita, y además que acordaos que tampoco me hace falta aluminio, tengo la taumasita de por medio, y aquí tengo generada mi etringita. Luego, entonces, si nosotros tenemos que hacer una balsa en sitios donde tenemos arcillas y donde tenemos yesos, no vamos a ir a por tierras a casa Dios, sino que tendremos que pensar en estabilizaciones, pero en estabilizaciones con cabeza, como es, por ejemplo, el empleo de estos tipos de conglomerantes. Y ya está.